La necesidad de la paternidad de nuestro amado Dios para ser sanados, restaurados y transformados de nuestra baja estima y heridas emocionales, adicciones y vacíos existenciales. Hoy hablamos de la paternidad de Dios. En el último análisis, cuando corremos las cortinas de lo superficial y vamos al fondo de la cuestión, en todas las problemáticas humanas encontramos que absolutamente todas responden a un problema de paternidad. La mayoría de las personas no pueden reconocer esto y se quedan solo con las consecuencias o manifestaciones de esa carencia paterna o de esa paternidad distorsionada o de esa paternidad ausente o de esa paternidad destructiva. Eso hace que la gente viva con un vacío en sus corazones que les impide tener una vida plena. La paternidad de Dios es lo que nos sana, lo que nos afirma, lo que nos da sentido perfecto de aprobación, lo que nos equilibra. Soy el pastor Carlos Mraida y quiero ofrecerme para guiarte a experimentar una restauración de tu paternidad y que puedas alcanzar plenitud en tu vida. Esto sanará tu pasado y te impartirá la seguridad de ese futuro maravilloso que papá tiene para ti. A diferencia de otras confesiones monoteístas, el cristianismo proclama una fe trinitaria. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las iglesias evangélicas han enfatizado casi exclusivamente la persona de Jesucristo. La mayoría de las iglesias pentecostales carismáticas han resaltado la persona del Espíritu Santo. Y ha habido un olvido experiencial de la persona del Padre. Y esto no es un problema meramente teológico, sino una seria carencia en la vivencia de cada creyente. ¿Por qué el olvido práctico de una relación personal, íntima con Dios Padre es tan grave? Porque todos los seres humanos tenemos un vacío existencial que es esencial, que es basal, y se trata de un vacío de paternidad. Solo una relación paterno-filial con Dios puede llenar ese vacío. Esto explica no solo las carencias que marcan las vidas de las personas no cristianas, sino también la falta de plenitud en la mayoría de los creyentes. No son pocos los cristianos que cuando se les pregunta por la vida abundante que Jesús vino a darles, tienen que buscar el versículo bíblico porque no la pueden encontrar en sus mundos interiores. Y esto es así porque en el último análisis de todas las problemáticas humanas, de absolutamente todas, cuando uno va corriendo las cortinas de los síntomas y busca en profundidad la cuestión de fondo, uno siempre encuentra un problema de paternidad. La mayoría de las personas no pueden reconocer esto y se quedan solo con las consecuencias o las manifestaciones finales de su vacío. Pero aún aquellos que se dedican a ayudar a las personas, sea con terapias espirituales o psicológicas, también terminan atacando sintomatologías intermedias o finales, no la causa, que no es otra que un problema de paternidad. Pero atendemos a un adicto y vemos que su origen es un problema de paternidad.
y atiendo a un matrimonio en crisis y veo que ambos vienen de modelos paternos enfermizos y asistimos a una persona con problemas de identidad sexual y observamos ese papá ausente o ese papá destructivo. Y viene a pedir ayuda a un empresario que ya es multimillonario, pero que sigue en su carrera por más y más, perdiendo a sus hijos, perdiendo su matrimonio, con una insatisfacción insaciable que el sistema le ha hecho creer que llenará teniendo más. Y lo que veo es un vacío en su infancia, un vacío de estima paterna y un vano intento porque el niño que está dentro de él alguna vez pueda escuchar una palabra paterna de valoración. Y escucho a esa persona que me cuenta que su vida está llena de temor y no hace falta hurgar demasiado para darnos cuenta de la falta de una figura paterna protectora en su vida. Y tratamos de ayudar a ese muchacho brillante, pero que lucha con problemas serios de autoestima, y a esa chica preciosa, pero con problemas de anorexia o de bulimia o de autoimagen distorsionada, y vemos que jamás tuvieron un papá que les haya dicho lo orgulloso que estaba de él, lo hermosa que es ella. Y atiendo a ese perfeccionista que está cansado de sufrir de migrañas y sobre todo de escuchar que no tienen cura, porque son producto del estrés y descubro que su problemática responde a una paternidad perfeccionista que exigió mucho y que jamás acompañó la exigencia con una valoración adecuada. Y asistimos en ese cuadro de violencia doméstica y dentro de ese hombre golpeador hay un niño que tuvo también un padre violento. Y así podría seguir con la enumeración de diversos conflictos y problemáticas. Cuando tiramos de la soguita para ir al fondo de la cuestión, a la causa primera, nos encontraremos con ese vacío que solo puede llenar la paternidad de Dios. Y esto es así no solo desde una perspectiva psicoemocional, sino primeramente espiritual. Y encuentra su raíz, según la Biblia, en la decisión de la primera pareja de alejarse de su padre creador. El pecado no es otra cosa que la separación de Dios Padre. Y la venida de Jesucristo al mundo, su muerte en la cruz, tiene verdadero sentido cuando entendemos que lo hizo para reconciliarnos con el Padre, para resolver esa separación paterno-filial y de esa manera llenar el hueco existencial de una sana y plena paternidad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, allí en ese versículo se resume la vida y ministerio de Jesús con sus propias palabras cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La paternidad constituye la esencia del Evangelio. Por eso en la palabra Dios se nos revela como Padre. Por eso Jesucristo es camino al Padre. Y por eso el Espíritu Santo clama dentro de nosotros: Abba, Padre, Papito. Porque la paternidad no solo es la necesidad básica de todo ser humano, sino que es el núcleo del Evangelio. Para eso vino Jesucristo, para restaurarnos a una relación íntima con el Padre. Para esto se nos dio el Espíritu Santo, espíritu de adopción, para que seamos hijos de plena relación, de profunda intimidad, de perfecta aprobación, de absoluta protección, de segura provisión, de rica comunicación, de aceptación y valoración completas con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, esto que
resulta la razón de ser del ministerio y de la entrega maravillosa de Jesucristo a nuestro favor y el propósito de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, permanece oculto para la mayoría de los creyentes. Hijos e hijas de Dios que todavía no saben por qué y para qué Jesús murió en la cruz para perdonar sus pecados. Jesús no murió solo para perdonar sus pecados, sino para que sus pecados ya no sean más una barrera, un impedimento para que tengan una relación con el Padre. Y entonces, como todavía no lo saben, aún no tienen esa relación plena, diaria, cotidiana con papá. Y viven sin sentido de aprobación, viven mendigando por una valoración humana, viven atados a temores, sin gustar de la seguridad de tener un papá proveedor y protector, viven con culpas por no haber experimentado el abrazo incondicional del Padre que los recibió en Cristo e hizo fiesta por ellos. Por supuesto, tienen una experiencia con Jesús que ya les ha dado la vida eterna. Obviamente tienen al Espíritu Santo viviendo en sus vidas, pero sin comprender que todo eso ha ocurrido para que sean definitivamente sanados de su vacío basal, que es la falta de paternidad. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido una vivencia con Jesucristo y esto es absolutamente maravilloso. Pero Cristo no es el destino final, sino que Cristo es el camino al Padre. Tal vez muchos de nosotros hemos experimentado el poder extraordinario del Espíritu Santo y sentimos su presencia poderosa y su asombrosa guía en nuestro interior. Pero Él ha sido derramado en nuestros corazones, desde donde levanta un clamor, Abba, Padre, que pretende tomarnos de la mano y conducirnos al seno de papá para nuestra completa restauración y plenitud. El diablo sabe bien que la paternidad es nuestra necesidad básica y que Dios Padre es el único que puede llenarla. Por eso también se presenta engañosamente como padre alternativo. La Biblia lo llama padre de mentiras. Y su objetivo es conducirnos a vanos intentos de llenar ese vacío con la estopa de cosas, de logros, de relaciones, de manera de mantener insatisfecha siempre nuestra hambre de paternidad. Pero el espíritu de adopción que está en ti por la obra maravillosa de Jesucristo a tu favor, a través de esta serie quiere poner fin a tu orfandad. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ya te adoptó como hijo, como hija. Ahora está esperando que tú lo adoptes a Él como tu Padre. No meramente como un dogma, sino como la vivencia que llenará tu corazón de plenitud, sanando tu pasado e impartiendo seguridad para el futuro maravilloso que Él tiene para ti.